A todos ustedes, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar de nuevo conectados en Con Voz Propia, Mujeres con Visión que Impactan. A Javi, nuestro director de producción, muchísimas gracias. Qué buena radio. Recuerden que estamos todos los días de 6 de la tarde a 7 de la noche aquí en Qué buena radio. Y el capítulo completo sale en mi canal de YouTube todos los viernes a las 8 de la noche para que ustedes se sienten y compartan que vamos a aprender va a ser de resiliencia, fortaleza, confianza, pero sobre todo un aprendizaje enorme. Así que sin más preámbulos, yo le quiero dar la bienvenida a mi invitada, colombianísima, una amiga que nos conocemos ya un tiempito porque hemos venido trabajando juntas. Ángela Buitrago, bienvenida. Hola Andreita, muchas gracias, ¿Cómo has muchas estado? gracias Javi, muchas gracias, qué buena radio por tenerme aquí el día de hoy. Me encanta tenerte aquí en Qué Buena Radio, en Con Voz Propia, mujeres como tú que impactan. Ángela, este programa ha sido diseñado precisamente para traer mujeres profesionales como tú que llevan una carrera profesional linda, que llegaron aquí a Canadá, ahorita vamos a saber toda tu historia, pero sobre todo que están impactando a otras mujeres también recién llegadas, newcomer, profesionales que a veces no saben por dónde empezar y que piensan que llegar a ver a veces a este país perdieron su profesión, perdieron sus carreras o no saben por dónde iniciar, pero a medida que vaya transcurriendo esta entrevista, tú vas a descubrir cómo puedes recorrer de pronto ese mismo camino que Ángela recorrió, pero sobre todo sin persistir, sino seguir el camino que tienes trazado. Ángela, me encanta tenerte aquí en el programa. Tu historia realmente me inspiró para que se la contemos a otra persona que pueda estar pasando por la misma situación. Pero cuéntanos de dónde eres, antes de que de que llegaras aquí a Canadá, ¿cómo era tu vida en Colombia? Ok, Andreita, muchas gracias. Bueno, yo soy de Colombia, soy de una familia del eje cafetero, pero toda nuestra vida vivimos en Villavicencio, en el departamento del Meta, o sea que casi que con alma llanera. Llego acá, bueno, en Colombia básicamente lo que hacía era liderar temas en proyectos en temas de desarrollo turístico. Yo contrataba mucho con departamentos y municipios y cámaras de comercio, eh, liderando temas de desarrollo turístico principalmente. Mostrando la belleza de nuestro país. Sí, básicamente sí, ese era el objetivo final, pero mi papel era un poco más hacia la parte del desarrollo empresarial, Ok. hacia la parte de apoyar a todos los empresarios del turismo, a dinamizarlos, a que mejoraran todos sus procesos y toda esa parte de desarrollo desde el punto de vista del gobierno apoyando al desarrollo turístico y obviamente en la generación de políticas públicas para el desarrollo del turismo. Wow, interesante. No sé muy bien la parte, digamos, gubernamental que se maneja, pero bueno, ya veo por qué estás relacionada hoy en día, y más tarde lo hablamos, con el project management, o sea, manejas Exacto. proyectos desde que estabas en Colombia. Pero Ángela, vamos al grano y es que quiero quiero conocer tu historia, quiero conocer qué pasó en Colombia, porque tú me comentaste que tú pasaste por una situación muy complicada, muy difícil, que hoy en día es muy normal porque hay más, como que se ven más casos de estos, pero yo creo que siempre una mujer que reciba esta noticia va a ser siempre difícil y obviamente porque no es una noticia fácil de digerir. Cuéntanos qué pasó contigo en Colombia. ¿Cómo empezó este proceso de renacer? Porque pasaste y viviste por una historia que de verdad ninguna mujer quisiera vivir, pero que precisamente por mujeres como tú que están acá con nosotros, que nos pueden alertar, podemos prevenir también. Así que yo sé que en Colombia padeciste de cáncer de seno, cáncer de mama y pasaste por un proceso complejo, digamos así. Obviamente te tenemos acá viva, bendito sea el Señor, pero quiero que sea de ti, por parte tuya, que nos cuente cómo fue ese proceso, cómo supiste que lo tenías, cómo la ciencia médica te aportó y bueno, cómo pasaste como yo digo, ese desierto. A ver, te cuento, pues la verdad es que yo pienso que no es que hoy se vea más o menos, lo que pasa es que el tema de las comunicaciones ayudan también en la difusión, ¿cierto?
Entonces, básicamente, siempre he tenido como la costumbre del autoexamen y de todo este tema de la detección temprana. Y bueno, en uno de esos autoexámenes descubrí una bolita en mi seno izquierdo y fui al médico y dije, bueno, tengo esto. Bueno, inicialmente, perdón, inicialmente fue una bolita, no le paré muchas bolas porque preciso estaba como en mis temas hormonales en esos días, después otra vez y ya la tercera vez dije, no, bueno, esto no es Normal. normal, esto no es normal. Fui al médico, empecé a sentir ciertas punzadas, algo, dije, esto no es normal. Fui al médico y me dice, bueno, mi médico de familia no estaba, mi médico de cabecera. Me dijeron, no, eso no hay problema, si duele no hay problema. Les dije, no, qué pena, es mi cuerpo, yo tengo muchos antecedentes de cáncer en la familia, por favor necesito exámenes. Y bueno, afortunadamente la doctora, yo le dije, yo de aquí no me muevo hasta que no me manden estudios. Y afortunadamente fue así, la doctora dijo, bueno, no hay problema, me mandó unos exámenes urgentes y bueno, inmediatamente fui a hacérmelos. Bueno, cuando descubro es que en la ecografía salió un tumor y en la mamografía no salía nada. Entonces, pero automáticamente me mandaron de urgencias al mastólogo y allí empezó. O sea, estamos hablando de un tema de 8 días, o sea, un tema en 8 días cambió mi vida totalmente. Claro. Porque inmediatamente se detectó que inmediatamente me hicieron la biopsia, salió maligno, estaba en etapa 3 4 estaba muy Wow. avanzado. Eh, o sea, estamos hablando que en 8 días mi vida dio un vuelco totalmente, 180 80. grados. Y bueno, empezamos todo ese proceso. La verdad no tuve tiempo ni de procesarlo. Sino de actuar. Actúa. Sí, no, de actuar exactamente. En ese momento estaba, considero en mi mejor etapa profesional en Colombia, en la mejor etapa de mi vida, tanto profesional como mamá. Sí. Mi hija Una tenía chiquita, tres 3 años. añitos. Mi hija tenía solo 3 añitos en ese momento y pues, y muchísimo, muchísimo trabajo, lideraba muchos proyectos, muchas cosas con varias entidades y bueno. El tema es que, bueno, me tocó ocuparme de lo que había que hacer. Y ahí empezó todo un proceso, a lo poco tiempo cirugía, al poco tiempo quimioterapia, radioterapia, o sea, eso fue un tema así como, O sea, que él yo veo solamente, hacia atrás y digo, wow, eso fue loco. o sea, este señor, que esa palabra a mí no me gusta nombrarla tanto, pero este señor cáncer dijo, me descubrieron, ahora sí, actuemos rápido, Sí, mejor dicho, porque yo pienso que eso pasa, ¿verdad, Ángela? sí, De los muchos casos que yo he escuchado, dicen, tienes cáncer y ¡fun! Es como si la enfermedad supiera y se empieza a desarrollar más rápido. Y una etapa 3 no soy experta, pero una etapa 3 y una etapa 4 es ya avanzado, que ya súper. es casi como a llegar a poder llegar a afectar otros órganos. O cómo es ese proceso. ¿Y qué te decía la doctora cuando ella te dijo, no te preocupes, si no duele, no hay problema, pero tú fuiste persistente, que eso es algo que debemos hacer y desafortunadamente pasa mucho aquí en Canadá, que a veces Mucho. que nos dicen, no hay problema, eso es normal. Y uno, ok, pero cuando van y descubren lo que pasa, ya es tarde. Exacto. Y ese es un consejo para todas las personas que vivimos aquí en Canadá. Sí, tenemos una muy buena salud, pero la prevención, como lo que tú mencionas, es súper importante y más si tenemos casos en la familia que hayan Total. pasado por esto. Entonces, claro, una alarma fue, tengo esto, segunda alarma, tengo familia que pasó por esto, necesito mis exámenes. ¿Qué te dijo la doctora cuando descubrió todo eso? Pues imagínate que pues, como no era mi doctora de familia, como no era mi doctora de familia, pues ella no estaba muy al tanto del tema, pero sí, yo después fui, ya después de haber empezado la quimioterapia y todo este proceso, yo fui a visitarla. Yo fui a su consultorio y le dije, ¿usted se acuerda de mí? Me dijo, pues no, realmente no. Entonces yo le dije, yo soy esta paciente, usted me dijo que no había problema. En ese momento yo ya había perdido mi cabello, yo usaba una peluca.
Estamos por aquí pasando aquí a medida que tú vas hablando, tú me pasaste un montón de recuerdos, de lindos recuerdos. Sí. Vamos a hablar de esa campaña linda que hiciste más adelante, pero aquí van a ver como esos cambios que tuvo Ángela, porque ahí, y sobre todo para las mujeres, yo pienso que debe ser un proceso duro decir, oh my God, mi pelo, cuando te empiezas a adelgazar, cuando empiezas a pasar todo ese proceso de cambio en tu cuerpo, debe ser muy como, pucha. ¿Cómo viviste eso? Y tú ya ibas, ya estabas en el proceso, entonces me imagino que ella ya te vio sin tu cabello y eso. Claro, claro, para ella fue un choque impresionante porque yo me quité la peluca delante de ella. Yo le dije, usted me dijo esto, esto y esto. Me dijo que no habría problema, pero yo quiero venir acá simplemente a decirle, por favor, párele bolas a todos los pacientes con alguna sintomatología, por mínima que sea. Y esta señora, o sea, inmediatamente se le salió una lágrima, recuerdo yo, y me dijo, perdón. Perdón. Yo le dije, no, no hay de qué. Usted me mandó los exámenes, gracias a eso estamos actuando a tiempo. Y bueno, afortunadamente fue a tiempo, había una amplia invasión ganglionar en ese momento ya, lo Ujú. que tú decías, ya se estaba esparciendo por todo el cuerpo. De 15 ganglios que me extrajeron, ya tenían 8 Oh my afectados. gosh. O sea, ya Ujú. estaba súper avanzando el tema Solamente en el seno izquierdo. sí, 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 solamente en el seno izquierdo, pero pues ya se estaba regando en todo el Claro, sistema, claro. ¿cierto? Afortunadamente, bueno, afortunadamente fue a tiempo. La detección temprana es la herramienta Básica. fundamental, fundamental en todo este proceso y no desistir, siempre exigir los exámenes, siempre decirlo. Y otro punto que me parece importante, Andreita, resaltarles aquí y como experiencia propia, es que si les mandan solo una mamografía, no pidan también la ecografía. Michael. ¿Por qué? Porque el mastólogo me explicaba, la mamografía es exacta y es buena para mujeres adultas, ya mayores, donde la densidad del tejido mamario no es tan alta. En mujeres jóvenes o en ciertas mujeres, en mi ¿Tú caso, cuántos años tenías? No te pregunté. tenía 35 años. Claro, súper. Eres muy joven, ahorita estás muy Muchas bella, muy gracias. joven, pero en esa época que estamos hablando de hace 14 años, porque tu hija tiene 18, ¿verdad? Ujú. Casi 15 años, muy joven, que precisamente no le dicen a uno hágase la mamografía porque es joven, es hasta después Exacto. de los 50, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, sí, cambian diferente, de acuerdo Y si no a te las hacen cosas. la ecografía Pero regular, fíjate que lo mejor es hacerse las dos, las dos, porque en mi caso no salió nada en la mamografía, imagínate. salió fue en la Y ecografía. se supone que la mamografía es la más supuestamente exacta. Pero por eso mismo, el mastólogo me explicaba, la mamografía es muy buena para cuando los tejidos no son tan densos, Ujú. ¿sí? Cuando hay una densidad de los tejidos, cuando es más denso, no es muy exacta, no alcanza a detectar. Entonces, ambos exámenes son Exámenes son complementarios, complementarios. Pero, por ejemplo, totalmente. aquí en Canadá no te hacen la mamografía hasta que tengas Ujú, los 50 años. O bueno, ujú. mi médico de familia en Colombia ya sí te lo formulan y bueno, acá sí ya es un tema que toca, te lo hacen, pero son exámenes que no son como protocolo para hacer hasta cierta edad, Ujú. pero sí es importante lo que tú dices. Sí o sí necesito ese examen, tengo esta patología, tengo este dolor y sobre todo hacerse sus chequeos anuales y en el caso del cáncer de mama, su propio self-assessment, o sea, detectar, hay muchos ejercicios que te pones el brazo, tú Exacto. eres más experta que yo, que revisas por la parte del seno, alrededor del seno. Ángela, ¿qué pasó en ese momento? Porque tú estabas en una etapa brillante de tu vida profesional, pero también eras mamá de una bebé de 3 años. ¿Cómo fue ese proceso de llevar una vida profesional? Porque me comentabas que tú no lo quisiste hacer público, precisamente para no afectar tu vida profesional. ¿Cómo llevaste em, esos tres sombreros? El de una mujer saliendo de este proceso, el de una mamá que tiene que estar con su hija y el de una profesional. Sí, fíjate que eso fue un tema, una decisión que tomé en ese momento. Como te contaba, estaba en una de mis mejores etapas de mi vida profesional y personal. Y dije, bueno, no quiero victimizarme ni que me victimicen con este tema.
Entonces decidí no hacerlo público. O sea, antes de empezar incluso la quimioterapia, me fui a un sitio espectacular en Bogotá donde me analizaron mi propio cabello y me hicieron una peluca Con divina. tu propio pelo. Ah, No, con otro ¿no? cabello Ah, ok. mejor que el mío. Ah, esa peluca era bella. Esa peluca era espectacular. Entonces, cuando yo empecé quimioterapia y me cortaron el cabello y la cosa, me puse mi peluca y nada pasó. Lo único es que todo el mundo notó El cambio, el como, guau, ¿qué cabello. te hiciste? Claro, 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 porque era divina, lisa, y pues yo soy ondulada. claro, claro. Entonces, claro, todo el mundo, wow, yo no me hice el botox en el cabello. Entonces, sí, fue una decisión propia porque no quería que todo el mundo estuviera, ay, pobrecita, ¿qué le pasó? Esto es otro punto también importante, tanto para las personas que lo vivimos como para las otras personas. Mucho cuidado con los comentarios que se hacen al Mm, respecto, porque yo tomé esa decisión porque no quería ese tipo de comentarios que a veces uno sabe que no son de mala fe, ujú. pero que en un momento en que uno está tan vulnerable son muy duros, Claro, ¿cierto? Comentarios como, ay, no, que no, tú vas a salir muy bien, no sé qué, no, mi prima murió hace 2 meses, no, pero tú vas a salir muy no. bien, no te ¿En preocupes. serio recibías esa serie de No, comentarios? yo no, Ah, ok. porque yo precisamente no Evitaste. dije, no voy a hacer esto, Ajá. no lo voy a, no, pero sí los escuché mucho, en Ok. el caso, mi mamá ya había pasado por cáncer, mi abuelita pasó por cáncer, en todo el tratamiento con ellas, pues viví toda esa Ese proceso. experiencia, y bueno, entonces dije, sabes que yo no voy a pasar por este tipo de comentarios, entonces decidí no hacerlo público, además tenía que ver con muchísimas personas en mi provincia, yo viajaba por todos los municipios, o sea, era mucha gente con la que yo tenía que Claro. estar día a día. Entonces decidí tenerlo como en mi círculo muy cercano, Ujú. fueron las únicas personas que se enteraron. Básicamente yo me desconectaba los viernes, me iba a mi quimioterapia y ya, El y lunes. el lunes, martes iba a trabajar normalmente. Afortunadamente no cumplí horarios, entonces eso me ayudaba también un poco con el tema de la Manejar tu tiempo. flexibilidad, a manejar mi tiempo, exacto, era independiente realmente. Sí. Tú me hablas que tenías un círculo cercano y esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo te sostuviste emocionalmente? Yo pienso que ver a esa chiquita, ¿qué más que ver a tu hija y decir, tengo que vivir por ella? Ella es la que realmente, bueno, me pongo yo en tu papel, pues de madre. ¿Qué te sostuvo emocionalmente para decir, no desisto, para no caer, para no desfallecer y decir todo está perdido? Porque precisamente como esos comentarios, y no estamos exentos. Tú eres una sobreviviente, bendito sea el Señor, pero hay otras mujeres que no, desafortunadamente no Exacto. han sobrevivido. ¿Quién o qué te soportó emocionalmente este proceso? Andreita, yo creo que fueron muchos factores, varios factores influyeron en ese proceso. Obviamente mi hija fue el factor fundamental. Mi hija tenía 3 años y pues yo en ese momento ya había tomado la decisión de asumir su crianza sola, entonces sabía que ella dependía de mí o de Claro. mí. Entonces ese fue el factor fundamental, pero también mi familia, mi madre, mis hermanos, todos me rodearon en todo ese proceso y mis amigos más cercanos fueron fundamentales en todo este proceso. Y también lo entendieron muy bien, también entendieron muy bien desde el punto de vista en que yo no quería estar hablando sobre el tema, yo no quería estar Seguir tu vida normal. exacto, yo no quería que Ujú. me estuvieran viendo con lástima de que, ay, pobrecita, y que cómo está. No, era totalmente normal, como si nada. Al contrario, en mis días de quimioterapia, ellos iban y me visitaban al hospital, me llevaban frutas, tortas y echábamos cuentos y, o sea, era una vida totalmente casi que normal con ellos. Entonces eso también le ayuda a Te uno ayuda. como a distraer y a quitar el foco, ¿no? Ahí sí como dice mi maestro Joe Dispenza, donde pones tu energía, pones tu Pones, atención. Donde así, pones tu atención, pones pones tu tu energía, energía. Así exactamente. es. ¿Cuánto duró este proceso, Ángela? Wow, eso, a ver, ya no recuerdo, pero yo creo que fue más de un año. Más de un año. Sí, claro, 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 porque entre cirugía, quimioterapia, radioterapia, fue más de un año, mucho más de un año el Bueno, y proceso. eso estamos hablando que en Colombia, pero renació esa mujer, ¿verdad? O sea, esa mujer que ya estaba fuerte, victoriosa, mamá, papá.
Y vámonos ahora ya a ese renacimiento y la decisión que tomas, que fue otro proceso también. Pienso que todos los que emigramos es un proceso difícil en la vida de dejar a familia, todas esas personas que fueron tu soporte, tu apoyo, a tus amigos, a tu trabajo, profesionalmente eras exitosa, mejor dicho, tenías una vida, por lo que me has contado y por lo que dices, bien. Vámonos a ese ya otro cambio. Pasamos este proceso, bendito sea Dios, estás aquí con nosotros. ¿Por qué te decidiste a venir a Canadá? ¿Qué te llevó a migrar a Canadá? Wow, esos son, yo pienso que son diferentes etapas, ¿no? Diferentes duelos, llamémoslo así, diferentes procesos. Bueno, estando yo ya pasando todo este proceso del cáncer y todo el tema ya, por una decisión netamente personal y temas personales, decido migrar a Canadá con mi hija pequeña. Bueno, ya tenía 7 añitos básicamente, pero pues igual estaba pequeña y bueno, nos decidimos venir por acá y decir, bueno, vamos a mejorar el inglés. Yo quería que mi hija tuviera un inglés perfecto, se dio la oportunidad, nos vinimos, empecé a estudiar inglés, se dio la oportunidad, aplicamos a la residencia permanente y aquí seguimos. Después de, ¿cuántos años llevas aquí en Ya Canadá? casi 10 años. 10 años. Tú me contabas en nuestra sesión, me decías, André, pero lo difícil que es llegar a un país donde uno no tienes el idioma, dos no tienes, no conoces a gente, no tienes ese círculo cercano, familiar que te apoya, pero aparte lo difícil que es ser madre soltera con una niña y empezar desde cero. Tuviste experiencias como, no hay esposo, no hay trabajo, no te podemos rentar una casa. Pero llegaron esos angelitos que siempre llegan en la vida, que yo también los tuve, que a propósito los saludo, todos los que me brindaron ese momento y que pienso que a ti también te lo hicieron. ¿Cómo fue ese proceso de pisar Canadá y sentirte como, oh my gosh, yo estaba bien en Colombia, que fue lo que me pasó a mí, pero yo estaba bien, ¿qué vengo a hacer acá ahora? Pero que hoy en día decimos, no, fue una muy buena decisión y soy feliz de haber tomado esa decisión, porque hay muchas personas que están viéndonos en este momento, que nos van a ver en este momento, que están como en esa situación. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué cambié? ¿Por qué dejé mi trabajo? ¿Por qué hice esto si estaba bien? ¿Qué les dices a esas personas y cómo tú sobrellevaste ese duelo? Porque voy a tener una invitada que trabaja la tanatología Ajá. y no solamente es el duelo de una muerte, Sí, no es un duelo de perder a una pareja, migrar también es un duelo, el proceso total. de migrar y llevar esa maleta antes de, pues, de ya salir victorioso. ¿Cómo llevaste ese duelo del inmigrante? Sí, sí, de verdad que es totalmente cierto, es un duelo, eso es un duelo, yo pienso que permanente porque perdemos todo, ¿no? Perdemos familia, perdemos amigos, perdemos costumbres, rutinas, eh, perdemos lo que Ujú. fuimos, digo entre comillas, porque ya después uno entiende que uno es más que lo que tenía, uno es más que las cosas externas, uno es más que Una las profesión. personas, exacto, uno es por lo que es uno internamente y no externamente. Pero para llegar a ese proceso de entendimiento Tienes que hay recorrer un camino. un camino bien largo. Y sí, como tú lo decías, sí, el tema de enfrentarme, llegar acá, primero pues llegué con una expectativa de alguien conocido y resulta que no, la expectativa era diferente, fue totalmente diferente, entonces me encontré en un país totalmente sola cuando la expectativa era otra. Entonces fue otro duelo porque es ese duelo de decir, como que te dejaron en el aire, ¿no? O sea, como que te dejaron, son duelos que duelen mucho. Y bueno, es tener esa fortaleza mental y decir, bueno, esta es la realidad y el problema fue mío, que me creé una expectativa y esta es la realidad, vamos a enfrentarla y vamos a seguir hacia adelante. Sí, tener que enfrentarme en ir a arrendar un apartamento y decirme, no, ¿y dónde está su esposo? No, no, vivo sola con mi hija, no, qué pena, aquí no le arrendamos a Mm. mujeres solas. Cuando compré mi primer carro, el rollo para encontrar un mecánico, Ay, Dios. eso es, o sea, yo pienso que esos son temas que solo las mujeres solas los entendemos,
porque siempre es esa parte que lo ven a uno solo, Vulnerable. vulnerable, y entonces es a aprovecharse de esa situación porque uno, entre comillas, no sabe, o porque eso no son temas de mujeres. Alguien me dijo, no, pero es que eso no son temas de mujeres, porque yo empecé a preguntar algo más allá de lo superficial que supuestamente preguntamos las mujeres, ¿no? Claro, claro. Entonces yo en un mecánico recuerdo tanto que empecé a preguntarle acerca del motor y de no sé qué, de la parte, de una parte del motor del carro cuando lo iba a comprar. Y él me dijo, pero ¿usted por qué ¿Por qué pregunta pregunta eso? eso? Yo le dije, sí, yo quiero saber cuántos caballos de fuerza tiene el motor y hace cuántas revoluciones por minuto. El tipo se quedó, ¿usted por qué pregunta eso? Eso no son preguntas de mujeres. Perdón, pero qué pendejo. Cosas así, o sea, mil cosas. Recuerdo tanto una vez un tema muy chistoso porque yo soy fanática del fútbol y en ese momento estábamos en la Champions. Yo soy fanática del Real Madrid. Madrid. Ajá. Entonces fui a comprar una camiseta del Real Madrid y me estaban cobrando $180. Y no sé por qué. Y yo le dije, no, pero es que yo no quiero, yo no necesito la original, dame una normal. Me dijo, no, señor, no, es que esta es la original, no, yo no vendo normales. Entonces me quedó como la intriga y había un amigo a la vuelta y fui y le pedí el favor que viniera y me preguntara por esa misma camisa. Y Le a cobró ese menos. le cobró No, 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 $30. no, no, sí. Sí, lamentablemente sí. Y a mí me estaba cobrando más de 100, no ¿No me te ha acuerdo, pas- como no $180, te ha algo así. pasado solo a ti? O Ah, yo sea, creo que a muchas mujeres, empezando por el tema de mecánica, el tema de uf, plomería, el tema de ah, eléctricos. todo, todo. Sí, Canadá es un país bello, pero la verdad es que uno se siente más confiado hasta en su propio país, que también sabemos que hay personas que no actúan bien. Pero acá es muy difícil ese proceso, pero saliste victoriosa y bueno, supiste sobrellevar ese duelo, ese proceso. Ya llevas bastante tiempo acá en Canadá. Cuéntanos que me encanta que cuentes la historia de tu tema profesional, cómo sobresaliste, cómo renaciste, porque no nos digamos mentiras, desde que salimos de nuestro país y llegamos a Canadá, cero. Puede ser el profesional, el ingeniero, el profesional más audaz, a menos de que tengas ya un trabajo, que tengas contactos, que también se mueve mucho por contactos, pero nos toca empezar desde cero. ¿Cómo fue tu crecimiento profesional pasar de que eras súper exitosa en Colombia a llegar acá a aprender inglés y después a empezar a hacer el escalar profesionalmente? Sí, definitivamente es todo un proceso. Pienso que es importante aprender del proceso de los demás, pero también entender que cada uno, o sea, cada proceso es totalmente diferente. Entonces, mi proceso, por más que yo se lo cuente a alguien, a otra persona va a ser diferente, porque mis condiciones, estando con una niña pequeña, Ujú. sola, o sea, son totalmente diferentes todos los procesos. Pero en mi caso, Pero puedes aprender y sí, decir, ok, a claro, este se le facilitó esto, de pronto veía, exacto, llega, que ahorita vamos a hablar de tu comunidad y de toda esta comunidad bella que exacto. existe, ve aquí, va a ser diferente, pero muchos procesos de nuestra experiencia le va a servir a personas que hasta ahora están empezando o aunque Es sea pueden llegar a tener esperanza de que sí es posible. Porque a veces uno llega al año y uno dice, no, es que aquí esto es imposible, es que yo a dónde voy a llegar allá. Sí es posible. claro. Obvio, tu proceso va a ser diferente al de Ángel, al mío, pero créanme que sí es posible. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Claro, claro. Me gusta que lo planteas desde ese punto de vista positivo, pero cuando yo digo que hay que fijarse cada uno en que cada proceso es diferente, es porque también encontramos en ese camino esas personas totalmente negativas y Ah, totalmente en que todo es malo y que le ha ido terrible. perverso. Ujú. Exacto. Entonces, era como Ah, también ok. enfocar ese punto de vista que no todo es así y que cada camino es totalmente diferente. Sí, yo empecé aquí estudiando inglés, realmente perfeccionando mi inglés. Mi hija estaba muy pequeña, empecé a hacer voluntariados. Empecé a hacer voluntariados, muchos voluntariados para mejorar mi inglés, para mejorar un poquito esa parte, sobre todo el entendimiento de los acentos. Aquí es bastante complejo Dímelo por a la mí. multiculturalidad, entonces no es simplemente el inglés per se,
sino también todos los acentos. El audio, el escuchar. Exactamente. Entonces empecé así, la verdad, mucho, mucho voluntariado y mi hija, o sea, mi hija era 100% mi foco en ese momento. También fue ese periodo de adaptación de ella, Claro. de llegar también a un país sola y las dos solas y adaptarse, ¿no? Y bueno, se dio la oportunidad, conocí a una persona en una feria, eh, y le conté porque me llamó la atención lo que hacían ellos. Me acerqué a su stand y comencé a preguntarles, entonces me llamó la atención y le conté pues lo que yo hacía en Colombia. Me dijo, ay, me interesa, pasa por la oficina y nos tomamos un café. Coincidió que era muy cerca de mi apartamento y fui al poco tiempo a tomar un café con ella y me dijo, oye, ¿no te gustaría trabajar aquí con nosotros? Al menos unas Wow. horas. Y yo le dije, sí, claro, por supuesto. Y así empecé y casi que esas pocas horas de trabajo, casi que se me convirtió en un full time, pero porque yo realmente amaba lo que estaba haciendo. Y era, o sea, me pagaban pocas horas, pero trabajaba casi que full time. Entonces, y era un tema de precisamente desarrollo empresarial, y así empecé. Así Qué empecé lindo. apoyando una business improvement área. Yo le llamo eso diosidencias de la vida. Ahorita me estoy leyendo un libro que se llama Networking de Ajá. Fetsures. Yo sigo a muchos, yo les pongo la carátula después, pero ahí habla que el networking no es solamente llegar a hola, ¿cómo estás? Sino generar y crear esas relaciones de conexión y tienes que estar en el sitio donde tú quisieras llegar o verte, o yo quiero ser gerente en un banco, pues tienes que ir a los bancos, o yo quiero, dependiendo de donde te quieras relacionar, debes llegar a ese punto o a esos networkings. Y eso que tú hablas del voluntariado funciona muchísimo, porque con el voluntariado empiezan a conocer tus facetas de profesional, qué responsable eres, cómo lo haces, y ahí es donde pueden llegar opciones. Mira, a ti te llegó en una feria, que a veces uno va a la feria como para solo pasar la hoja de vida, pero tú contaste tu historia, qué estabas haciendo, y ese es un muy buen tip para las personas que están ahorita consiguiendo trabajo, voluntariados y sobre todo llegar a esas comunidades en donde abren esas puertas. Y tú tienes una comunidad que abre esas puertas que me gusta muchísimo. Yo conocí a Ángela porque yo estudié Project Management en Hamburg y precisamente quise encontrar una comunidad que fuera de Project Managers. Entonces llegué a una comunidad latina, obvio uno va y busca como su gente, que se llama LPMN, Latin Project Managers Network. Cuéntame de esta comunidad, porque no solamente es para project managers, ya esto creció y ya todos los profesionales son bienvenidos, pero algo muy lindo y es que estamos cumpliendo, y yo digo estamos porque yo me hago parte de ellos, 20 años. ¿Cómo llegaste a esta comunidad? Ángela hace parte del Board of Directors de LPMN y más adelante les contamos las sorpresas que se vienen para este mes de noviembre. ¿Cómo llegaste a LPMN? Bueno, sí, el PMN es una organización que nació hace 20 años por un par de colombianos que emigraron a Canadá en una época en que no existían organizaciones latinas acá. Y bueno, se les ocurrió empezar a reunirse en su basement, en su apartamento, entre amigos, y hoy en día ya tienen 20 años, ya tenemos Ok. 20 años. Llegó al PMN por medio de un gran amigo, mutuo amigo, Ujú. por Jaime González, El presidente el de... presidente, con quien en ese momento hacíamos parte de otra organización que era de Toronto Spanish Chamber of Commerce, que también Ujú. fui miembro del board allí y él también. Y allí nos hicimos muy amigos, allí nos hicimos muy amigos. Y bueno, se dio la coincidencia de que en un momento dado necesitó un apoyo con un evento y yo le dije, yo te apoyo con eso, no hay problema, pero pues así como amigo, no más. Y bueno, como amigo estoy aquí y hoy soy la vicepresidenta. No es solamente del board of directors, la vicepresidenta. Estamos hablando mejor dicho, con la señora vicepresidenta. Qué lindo. Y lo más lindo es que tú le has generado, con el respeto de todos los que están dentro de la organización, tú le has inyectado esa chispa de cambio, de marketing, de contémosle a todo el mundo. Tienes un equipo de trabajo maravilloso, los que lideran, coordinan los eventos, los voluntarios, porque hay muchos voluntarios. Yo fui voluntaria, pero por temas laborales
me tocó salirme un poco, pero tienen unas personas increíbles. Están los Friday, ¿cómo Happy se? Los Fridays. Happy Friday, que dice es ir a tomarse una cervecita, hablar, networking, hacer conexiones. Y hacen muchas reuniones, pero sobre todo con personas de diferentes profesiones, de diferentes otras comunidades. Hay mucha camaradería con comunidades que hacen no lo mismo, pero que también generan esas conexiones. ¿Qué puede encontrar un profesional? Porque ya no estamos hablando de solo project manager, sino un profesional, el LPMN. Mira, el PMN, básicamente tenemos tres programas. Uno que es el programa de networking, el que acabas de mencionar, Happy Fridays. Es un networking, es único. De hecho, cambiamos la estrategia precisamente para diferenciarlo y ha sido todo un éxito porque creamos un networking donde se genera realmente conexiones desde el punto de vista humano a humano, no solamente el intercambio de LinkedIn y ya, Ujú. sino que hacemos muchas actividades. Happy Friday son eventos temáticos donde todo el mundo hay, donde siempre hay un tema en el cual ayudamos a la gente a romper el hielo Ujú. y a compartir más allá de un simple LinkedIn profile, por ejemplo. O una tarjeta de O una presentación. tarjeta de presentación, exacto. Entonces, tenemos un equipo exclusivo para ese tema, el Happy Friday. Tenemos un equipo para Professional Development en la que realizamos eventos tanto en persona, híbridos y webinars. Este año incursionamos nuevamente después de la pandemia con los webinars y nos ha ido muy bien. Unos super webinars con unos profesionales que uno dice, wow, y profesionales que a veces uno dice, ¿en serio existe esta calidad? Y créanme que los latinos estamos pisando fuerte y nos estamos llevando muchos cargos súper importantes porque y nos quieren mucho a los latinos porque somos muy berraquitos para trabajar y tienen y también traen comunidad de la India, canadiense, De o sea, tienen todas. un mix de todas las comunidades. Esos webinars se los súper recomiendo. Claro, claro. No, y normalmente nuestros eventos también de presenciales son híbridos, entonces Ujú. tenemos esas dos alternativas. Hemos tenido eventos donde hemos tenido conectadas en persona 250 personas y más de 200 online, por ejemplo. Temas así bien interesantes relacionados con project management y otros temas profesionales. Y también el tema del mentorship program. Estamos Ujú. creando un mentorship program especializado para project managers, de project managers para project managers se llama. Pero Wow, para que estos tres programas funcionen, tenemos un equipo de 40 personas detrás, claro. donde tenemos un equipo, como tú lo mencionas, de marketing espectacular. Tenemos un equipo de volunteer experience, donde ya se diseña todo el proceso del voluntariado dentro de la organización como tal. Desarrollamos nuestro equipo de IT. O sea, hemos venido creciendo de una forma bastante organizada y bueno, eso es como el resultado de estos 20 años que tiene la organización, porque pues lo que hemos hecho ahorita simplemente ha sido como organizar todo ese, canalizar todo ese conocimiento y toda esa experiencia que tiene el PMN y organizarlo un poquito. Y afortunadamente, pues yo creo en el tema de las energías y las sinergias y nos hemos juntado gente con la que resonamos y hemos hecho cosas maravillosas. Gente que se han unido y que han encontrado el camino juntos. Exacto, Obvio, con desafíos, con aciertos, con desaciertos. Pero aquí ya me exacto. están diciendo, Angelita, que ya tenemos que ir terminando y no quiero perderme y que se pierdan ustedes el próximo evento que se va a llevar a cabo ahorita el noviembre 13, Sí. ¿verdad? Que es la Gran Gala. La gala de celebración. Tú cuéntanos cómo va a ser este evento de los 20 años de LPMN, qué vamos a encontrar, en dónde pueden encontrar los tickets. Tenemos Early Bird hasta el viernes, este viernes. Así que cuéntanos de ese evento antes de que nos saquen por acá. Claro que sí. Mira, tenemos nuestro evento de 20 años de aniversario, va a ser en The Eglinton Grand, un venue espectacular con alfombra roja, donde vamos a tener un speaker internacional, donde él nos va a hablar sobre todo el tema él es un coach deportivo de atletas y equipos de alto rendimiento, pero no solo los entrena físicamente, sino mentalmente. Entonces vamos a enfocar todo el tema precisamente de
con nosotros como profesionales y como inmigrantes necesitamos toda esa parte de resiliencia y de De enfoque mentalidad. mental y de persistencia y de persistencia. Entonces, es un evento que va a ser único en su especie, definitivamente, y los esperamos a todos el noviembre 13, de Eglinton Grant. Pueden encontrar boletas en nuestras páginas, nuestra página web, en todos nuestros canales de social media. Y bueno, y podemos hacer algo también con ustedes Vamos, especiales claro que sí, vamos a hacer para la un audiencia. give, claro que sí, vamos a hacer un giveaway precisamente hoy y durante todos estos días, porque fui una invitada especial y yo voy a estar allá en la alfombra roja haciendo varias entrevistas y estoy compartiendo todo el material que ellos tienen. Hoy sacaron un video de cómo el coach que va a estar habla de su hija. Vayan a mis historias, conózcanlo porque se nota que es una persona que inspira. No lo conozco muy a profundidad, pero este día del evento vayan y sé que él ha sido coach de diferentes equipos, me decías, deportivos y la mentalidad es demasiado básica e importante en cualquier proceso, no solo profesional, sino familiar, de duelos, de enfermedad, de todo Total. lo que estamos viviendo. Así que en mis redes sociales, andrea.visión y en las redes sociales de El PMN, vamos a sacar un giveaway para que, ¿cuántas boletas nos vas vamos a tener? Bueno, podemos estar hablando de un buen descuento para toda tu audiencia. Un buen descuento para todos ustedes, pero antes de que ya nos tengamos que ir, recuerden, vamos a celebrar los 20 años del PMN, van a conocer a Ángela, pero yo quiero, Ángela, que me contestes estas preguntas, que es mi última sesión, que es la sesión de cierre de ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Playa o montaña? Así, rápido. Rápido, rápido, no me puedes Ay, pensar. montaña. Montaña, ¿café colombiano o vino canadiense? No, café colombiano. ¿Vacaciones de aventura o de descanso total? Aventura. ¿Leer un libro inspirador o ver una buena película? Libros. ¿Hablar frente a una cámara o frente a una multitud en vivo? Frente a una multitud en vivo. Las cámaras intimidan. Ángela, mil gracias, me encantó tu historia, me encantó compartir todo esto con mi público. Recuerden que nos vemos el viernes con el capítulo completo en mi canal de YouTube y obviamente aquí en Qué Buena Radio. 20 segundos para despedirte de nuestro público. Andreita, muchísimas gracias por la invitación y bueno, todas las personas que estén interesados en una muy buena comunidad para crecer profesionalmente en Canadá, acérquense a nosotros, el PMN. Trabajamos de la mano con muchas otras organizaciones como Hispanotech, como Alfa, como diferentes organizaciones. Entonces, si consideran que el PMN no está alineado con sus objetivos profesionales, los podemos conectar con muchas otras organizaciones porque hemos venido trabajando de la mano precisamente para crear una comunidad muy fuerte. Y no solamente profesional, también de amigos, Total. de colombianos, de venezolanos, todas las comunidades están allá. Y bueno, ¿por qué no hasta novios? Uno nunca sabe. Así que vayan, conéctense con los 20 años del PMN. Este noviembre 13, vayan a nuestras redes sociales, andrea.visión, el PMN para el giveaway y obviamente para comprar sus tickets. Créanme que allá sí es networking puro. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde en Con Voz Propia, Mujeres con Visión que Impactan en nuestra season número 2 con una invitada desde Colombia. Nuestra primera entrevista online con Laura desde Colombia. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.